Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bendiciones. Aquí estamos una vez más con ustedes a través de YouTube en la hora pastoral. Es maravilloso presentarles a ustedes estos hermosos podcasts que sé que son de edificación espiritual para su vida. Desde acá con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho ánimo para ustedes. Bendiciones. Hoy que queremos compartir con usted un tema que me parece que es sumamente importante, ¿ok? Para la edificación de la iglesia, para la edificación de los líderes, para la edificación de cada persona como hijo de Dios, como cristiano, para el crecimiento y el desarrollo de la congregación como tal. Hoy vamos a estar hablando del tema rompiendo el estancamiento y la frustración. Qué tremendo, ¿no? Cuando hablamos de lo que es el estancamiento y la frustración. Y considero que debemos de romper con ello, detenerlo, no permitir que siga reinando en nuestras congregaciones, en nuestros líderes, en nuestras vidas espirituales, sino todo lo contrario, que el estancamiento sea erradicado, que la frustración sea erradicada y ver líderes victoriosos, levantándose en la unción de la bendición del Dios Todopoderoso. Así que desde acá, bendiciones, y vamos a entrar en el tema rompiendo el estancamiento y la frustración. Para ello vamos a tener dos lecturas de la palabra del Señor. En el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15, que es muy conocido por todos nosotros los que leemos las Santas Escrituras, dice, y le dijo, hablando el Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es palabra del Señor. Esa es la primera lectura. La segunda la tenemos en Ageo capítulo 2, versículo 9. Dice, la gloria postrera de esta casa, de su iglesia, será mayor que la primera. Y a mí me gusta este texto porque es una promesa de Dios, y lo tremendo es que es una promesa y no la da cualquiera, y la palabra lo reafirma y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, palabra del Señor. Entonces son dos versículos que el Señor nos trae a colación esta mañana o en este momento, para que usted pueda comprender que usted y yo necesitamos romper con el estancamiento y con la frustración. Imagínese un creyente estancado y frustrado, neutralizado totalmente, no funciona, no sirve. Pero si lo vemos de otra manera, un cristiano libre, con libertad, con la unción, con ese potencial, con esos dones y talentos que Dios les ha dado, será tremenda bendición en la iglesia, en la congregación donde se encuentre. Así que son dos lecturas maravillosas y por ello damos gracias al Señor por esta palabra digna hoy de poder disfrutarla, digerirla. Hoy honramos y glorificamos al nombre del Dios Todopoderoso. Así que, hablando de romper el estancamiento y la frustración, podemos decir que la frustración es una emoción que se siente en la vida de la persona cuando no se logra alcanzar los objetivos o deseos que se tenía. Entonces, cuando no se logra alcanzar los objetivos y eso que uno desea en nuestro corazón, ahí es donde viene la frustración, porque quizá usted hizo planes para disfrutar de eso, de lo que usted se ha trazado, pero no lo logró. Entonces, cuando no lo logra, bajan los ánimos, bajan tantas cosas en nosotros
y nos sentimos totalmente derrotados. Entonces es una emoción, la frustración es una emoción que se apodera de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida, y eso nos lleva a una situación difícil de no querer levantarse, avanzar en el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Así que el estancamiento de la iglesia puede deberse a muchos factores. Así como una persona se frustra emocionalmente, anímicamente, físicamente, en todas las áreas se entra la frustración. Las congregaciones también se frustran, se estancan y no avanzan, no crecen. Déjeme decirle, la palabra, el mensaje de la palabra es que Dios quiere que todos avancemos, progresemos y podamos decir: y sin muro habitaréis por causa de la gloria. ¿Es bíblico eso de crecer, de avanzar? Sí, porque el Señor Jesús mismo lo dijo en el libro de Juan: os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre. Qué lindo, ¿no? Entonces, es algo bíblico, pues, que las congregaciones tienen que crecer, que el cristiano tiene que crecer espiritualmente, tiene que avanzar. El crecimiento tiene que ser integral, no podemos crecer en una sola área, no, tiene que ser integral, ¿ok? Para llevar un control, un buen funcionamiento, en este caso en la iglesia. Entonces las iglesias, cuando está estancada, se detiene todo se detiene. Y el estancamiento de la iglesia puede deberse entonces a lo siguiente: a una falta de crecimiento espiritual. Si la iglesia se detiene, si la iglesia deja de crecer, es porque hay un estancamiento espiritual. Y en ese estancamiento, entonces viene, nos detenemos en la obediencia a Dios, nos detenemos en el compromiso con Dios, nos detenemos en la visión, en la misión y el plan a seguir. Todo se detiene. Interesante, ¿no? Entonces, cuando falta crecimiento en una iglesia, todo está paralizado. Se paraliza la obediencia hacia Dios, no obedecemos. Se paraliza el compromiso que tenemos de ir y hacer discípulos. Se paraliza la visión de la iglesia. Se paraliza la misión de la iglesia, que son dos cosas muy diferentes. Visión y misión, dos cosas muy diferentes. Entonces, todo se detiene. Ahora bien, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, está llamada a ser un faro, a ser una luz que brille en lo alto. Somos llamados a ser la luz del mundo. Entonces, la iglesia es la que lleva la esperanza, es la que lleva la transformación al mundo y no puede detenerse. Si hay una iglesia detenida, hay una iglesia paralizada, estancada y detenida totalmente, es porque no están cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos dice: y hacer discípulos. Ahora bien, sin embargo, a veces las iglesias pueden tener o experimentar periodos de estancamiento. La iglesia se detiene por un tiempo, por la frustración, no hay entusiasmo, disminuye el crecimiento, se detiene totalmente todo en la iglesia. No hay entusiasmo, no hay crecimiento y todo está paralizado. ¡Qué tremendo! Y yo estoy seguro que usted quizás conoce alguna iglesia. Yo he pasado por esos momentos que nos detenemos, que nos estancamos
Pero qué interesante es ser oidor de la palabra del Señor. Qué interesante es cuando oramos y recibimos la revelación de Dios hacia nuestras vidas. Y cuando viene la revelación, despertamos y le decimos chao al estancamiento, a la frustración, porque viene la revelación. Y le quiero decir que en este podcast, en esta hora, en estos minutos que tomamos de podcast, estaremos explicando las causas del estancamiento. Estaremos explicando las causas de la frustración en la iglesia, en el liderazgo y a nivel general. Y vamos a ofrecer algunos principios bíblicos para avivar el fuego, recuperar el propósito y salir del estancamiento y de la frustración. Así que estemos atentos y vamos a entrar en el tema y vamos a explicar cuáles son las causas. Porque hay iglesias que se detienen, porque hay iglesias que no crecen, porque hay pastores que como que no entienden. Es porque no les viene una revelación, no buscan la revelación de Dios. Entonces entremos, vamos a ver cuáles son las causas del estancamiento y la frustración. Número 1, podemos decir la pérdida de la visión. Quiere decir que se pierde la visión. En este caso, la visión espiritual. Así como humanamente, físicamente, alguien puede perder la visión, espiritualmente, la congregación, los líderes, los pastores pierden la visión. Y usted sabe que cuando se pierde la visión, se cometen muchos errores. Cuando no hay visión o cuando alguien físicamente no ve, puede dar vueltas y vueltas. Necesita de una mano que le ayude. Necesita de una vara para ver dónde caminar y no caer en el hueco. Entonces, la pérdida de la visión es una de las causas por qué caímos en la frustración y en el estancamiento, la pérdida de la visión. Así que cuando la iglesia pierde de vista su propósito, cuando la iglesia pierde todo, se enfoca en actividades secundarias. Y ahí yo quiero que usted entienda, amado amigo, que usted entienda, amado líder, amado pastor, amado amigo, hermano, que cuando la iglesia pierde de vista su propósito principal, central, se enfoca en actividades secundarias. Ay, ay, ay. Y eso es doloroso, que usted rellene un espacio donde no tiene que estar rellenando porque usted se le olvidó o porque perdió la visión, y para aquietar la conciencia está haciendo otra cosa que no es. Entonces se enfoca en actividades secundarias, puede caer en el estancamiento. Y la Biblia dice: mi pueblo fracasó por falta de visión. Oseas capítulo 4, versículo 6. Entonces, cuando se pierde la visión, perdemos el enfoque, perdemos la dirección, perdemos los objetivos que nos hemos trazado. Ese es uno. Segundo, la falta de compromiso. Cuando no hay compromiso, nos estancamos. Cuando no hay compromiso, nos frustramos. Entonces, en este segundo aspecto, la falta de compromiso, entonces conseguimos lo que es la apatía, lo que es la falta de compromiso en los líderes, en las personas de la congregación, en los miembros. Y eso puede sofocar el crecimiento
de la iglesia a través del desánimo y a través de la frustración. Entonces quiero que entienda que cuando hay apatía, cuando falta compromiso en los líderes, en la congregación, entonces viene algo que podríamos decir que se sofoca, que se detiene el crecimiento y el dinamismo de la congregación. Nadie quiere hacer nada, nadie se motiva. Yo he hablado con varios pastores en algún momento y los pastores me dicen, es que estos líderes son difíciles, es que no quieren, solamente quieren congregarse, pero eso no es el todo. Usted, amado pastor, amado amigo, líder del Señor, hermano, iglesia, usted quiere ver un avance, un crecimiento de la iglesia, busque la revelación de Dios. Salga del conformismo, salga de la apatía y usted va a ver la diferencia. Tercero, conflictos internos. Los conflictos internos es uno de los causantes cuando la iglesia se detiene, cuando la iglesia se divide, cuando la iglesia se frustra y se paraliza. Conflictos internos. ¿Cuáles son esos conflictos internos? Las divisiones, los desacuerdos entre los hermanos, y eso genera frustración y obstaculiza el progreso de la iglesia, el avance de la iglesia, la detiene. Claro, si hay un líder, hay otro líder, y hay otro líder, y otro líder que están en desacuerdo, y cada quien está por su lado, hay división. Y eso es lo que quiere el enemigo, detener el avance, el desarrollo, el crecimiento de la iglesia a través de los desacuerdos entre el líder. Recuerde, el líder es la persona clave dentro de la iglesia para multiplicar, para que el fruto permanezca, para ir y hacer discípulos. Amado líder, vamos a cuidarnos de los conflictos internos. Son del diablo, no es de Dios. El diablo quiere que usted se esté peleando con el otro líder, que usted se esté peleando con el discípulo, para tratar entonces de esa manera de detener la obra de Dios. Eso lo hace el enemigo. Esos son los conflictos internos. La resistencia al cambio, la resistencia al cambio. Número 4, la resistencia al cambio. Cuando nos resistimos al cambio, porque hay, como seres humanos, a veces queremos hacer lo mismo. Y yo he escuchado personas que dicen, es que yo tengo 20 años haciendo lo mismo, ¿y cómo me lo van a quitar? No puede ser. O yo tengo 20 años sentándome en este lugar en la iglesia, ¿y cómo voy a quitarme de acá para darle la silla a otra persona? ¡Qué tremendo! Nos resistimos al cambio. O quizás los métodos de evangelismo. Hoy, gracias a Dios, existen muchas maneras de predicar, de evangelizar. Pero quizás si usted es de aquella persona que está acostumbrada solamente a repartir folletos en la calle, en el carro, en el metro, ese es el estilo suyo. Pero si le cambian ese estilo por algo más efectivo, más certero, usted resiste a esos cambios. Y cuando resistimos a los cambios, entonces viene el estancamiento, no avanzamos, ¿ok? Entonces tenemos miedo a eso nuevo, tenemos miedo a lo que viene. Eso es grave. Número 5, los compromisos. Cuando no hay un compromiso de mi persona hacia la congregación, hacia la casa, hacia mis padres espirituales, hacia la cobertura, entonces necesitamos compromisos. Y ese compromiso nos lleva a amar, nos lleva a animar, nos lleva a enseñar, nos lleva a practicar,
a participar en todas las actividades, apoyarlas fervientemente y apoyar el evangelismo y todo lo que se ha establecido para el desarrollo y salir del estancamiento. Diga amén. Otro es la falta de oración y dependencia a Dios. Esas son causas. Esta causa de falta de oración y depender de Dios, yo creo que eso hay que revisarlo. La oración mueve la mano de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú te dispones a orar para salir del conformismo, del estancamiento y de la frustración, créalo, tiene que pasar cosas lindas y maravillosas, porque Dios cumple su propósito en nosotros. ¿Ok? Entonces la oración es fundamental. La oración es la base de cualquier programa. La oración es la base de cualquier estrategia. La oración es la base para salir del conformismo. La oración es la base para salir de la frustración. Hay que despertar, amado amigo, amado hermano, y salir de allí en el nombre del Señor. Entonces, cuando la iglesia confía más en sus programas, en sus fuerzas, en su propia guía, entonces ahí la iglesia se detiene. Y cuando confiamos en nosotros mismos, no oramos, no ayunamos, no buscamos la presencia del Señor. Pero cuando sabemos que nuestro socorro viene de Jehová, ahí es cuando entonces comenzamos a orar y a ayunar y a buscar el propósito de Dios, la guía del Señor. Necesitamos, hermano, entrar en ese compromiso tan importante para la gloria del Dios Todopoderoso. Estos principios bíblicos o estas acciones tenemos que ponerlas nosotros a nuestro corazón, a la disposición de nuestro corazón y despertar. Yo creo que usted puede ser esa pieza clave para sacar la iglesia de la indiferencia, del estancamiento, de la frustración, o sacar al líder, al discípulo o al creyente, sacarlo de allí. Somos llamados a hacer bendición a otras personas. Ahora bien, acabamos de hablar cuáles son las causas. Yo les nombré 5 o 6 causas, pero déjeme decirle, hay más. Y usted tiene la libertad de anotarla allí en sus apuntes y decirle, bueno, esta puede ser una causa, esta puede ser otra causa. ¿Ok? Solamente le nombré 5 o 6 causas. Ahora bien, vamos a ver algunos principios para despertar. Principios para despertar. ¿Cuáles son esos principios que debemos de procurar para despertar? Uno de ellos es crecer espiritualmente. Usted debe de ir a la palabra del Señor. Usted debe de ir a la palabra del Señor y proponerse a despertar espiritualmente. 2 cosas para que usted despierte: la oración y la palabra del Señor. Muy importante. Segundo, decidir. Usted tiene que decidir: o me muero, o crezco, o despierto. Y yo creo que aquí la palabra es: vamos a crecer, vamos a despertar, vamos a salir del estancamiento, vamos a salir de la frustración, vamos a levantarnos. No nos vamos a quedar allí postrados, no, vamos a hacer todo lo contrario. Me levantaré. Recuerde aquella palabra del hijo pródigo cuando estaba frustrado, que todo lo había perdido, que no tenía nada. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay? Y yo aquí perezco de hambre. Pero ¿cuál fue la reflexión de él? Me levantaré. Y se levantó. Hermano, hay que levantarse. Hay que ir a la palabra, hay que ir a la oración, hay que ir a la revelación del Dios Todopoderoso. Entonces,
decidir crecer, procurar crecer espiritualmente. Usted tiene que procurar crecer espiritualmente. Tercero, decidir crecer y resistir en ello, persistir en ello. Yo decido crecer, yo decido persistir en ello. No es que yo decido crecer un día y me olvido de eso el resto del año, no. Yo decidí crecer y yo persisto en eso hasta que lo vea hecho una realidad para la gloria del Dios Todopoderoso. Déjeme decirle, estoy hablando con propiedad, con testimonio, con moral. Otro es fomentar la unidad. Principio bíblico para despertar. Fomentar la unidad. Lamentablemente, eso existe en todo lugar. La división, la falta de unión, eso existe en todas partes. La apatía. Pero qué importante es que usted sea el promotor de la unidad y no lo contrario. Al estar dividido, desunido, no. Entonces acá decidir fomentar la unidad. Vamos a unirnos. Y la Biblia lo dice, si estamos unidos los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es palabra del Señor. Una iglesia que no está unida, no va a crecer. Una iglesia que esté enferma, no va a crecer. Y cuando hay división, la iglesia está enferma. Cuando no hay unidad, la iglesia está enferma. Si usted sabe que no está unido con su hermano, con su líder, con aquella persona, déjeme decirle, estás grave, hermano. Estás grave. Así que usted tiene que ser sabio. Es que no me cae bien el hermano. Ay, ruega por él. Usted tiene que ver por qué no le cae bien. Tenemos que lavarnos, limpiarnos con la sangre de Cristo para ser efectivos. Fomentar la unidad. Muy interesante. Fomentar la unidad. Otro es reproducción espiritual. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es reproducción espiritual. Que vuestro fruto permanezca para siempre. Me gustan estos principios bíblicos para despertar. Una iglesia que esté preocupada en crecer espiritualmente, que persiste en el crecimiento, que fomente la unidad, que vela por que su fruto permanezca, hermano, tiene que haber resultados, Igual en la iglesia, igual en las células, igual en la familia, en la empresa, en cualquier área. Dios quiere llevarte de menos a más. De menos a más. Eso es palabra del Señor. Ahora bien, la reproducción espiritual es que vuestro fruto permanezca para siempre. Que permanezca. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que eso permanezca en nosotros? Yo creo que hay que hacer lo siguiente. Usted quiere salir del estancamiento, de la frustración, de la indiferencia. Usted quiere ser diferente como líder, como iglesia. Hagamos lo siguiente. Vamos a renovar nuestra visión espiritual. Hermanos, si usted tiene años haciendo lo mismo en la célula, pastor, si usted tiene años haciendo lo mismo en la iglesia, si usted está haciendo lo mismo por muchos años, déjeme decirle, llegó el tiempo de renovarse, de cambiar, de renovarse. Llegó ese tiempo maravilloso de renovar la visión. Es crucial que las iglesias vuelvan a centrarse en su propósito principal, porque hay iglesias que creen que están en el propósito principal, pero no lo están.
O si lo están, no son certeros, porque le faltan algunas herramientas. Y el propósito principal es glorificar a Dios, es hacer discípulos y amar al prójimo. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Yo respeto los propósitos que usted tiene, pero yo tengo acá que me dice que es glorificar a Dios. No hay otro. Cuando vamos a la iglesia es a glorificar, es a alabar a Dios, es provocar la presencia de Dios. Que usted salga transformado, que usted salga volando por las alturas, porque sintió la gloria de Dios. Cuando usted consigue el propósito revelado en la Biblia, hacer discípulos, ¿sabe lo que trae gozo? ¿Sabe lo que trae despertar? Cuando la iglesia hace discípulos. Por muchos años yo había leído ese versículo, y haced. Hasta que vino la revelación a mi vida. Y yo puedo entender que ir y hacer son dos cosas diferentes. Ir es llevar la palabra, predicar la palabra. Pero hacer es que esa persona que me escuchó, que aceptó la palabra, yo tengo que detenerme y hacer de él un futuro líder, un futuro discípulo, que él se convierta en un reproductor para ganar almas. Entonces se trata de renovar la visión, amado amigo, hermano. Hay que renovarnos. Si no nos renovamos, nos quedamos atrás. Si no hay una renovación, nos quedamos atrás. Yo he visto gente por allí en las calles llevando un Chevrolet del año 50. Pero imagínense, del año 50 al año 2023, ¿cuántos años no han pasado? Pero es un carro que lo ha mantenido. Ok, chévere. Pero ¿puede competir con uno del 2025? No. La tecnología es muy diferente. ¿Entiende? Muy diferente. Entonces hay que renovar la visión, hermano. Hay que renovar la visión, amigo. Segundo, fomentar el compromiso. Necesitamos gente comprometida en la iglesia. No es solamente llegar, sentarse, alabar a Dios, gozarse y ya irse. No. Ojalá lográramos tener en una iglesia un 80, un 90% de la gente comprometida. Si todos se comprometieran, o un 80% de la iglesia estuviera comprometida, ay, la cosa sería diferente. Muy diferente. Entonces necesitamos fomentar el compromiso. Los líderes deben inspirar. Los líderes deben motivar. Los líderes deben involucrarse en actividades, en el crecimiento de la iglesia. Y cuando fomentamos ese compromiso, líderes, discípulos, pastores, todos nos metemos en ese compromiso, la cosa es diferente. Por eso en algún momento nuestra iglesia Vida decidió ser una iglesia celular, no con células, celular. Y la iglesia celular es el pastor el que lleva la visión de hacer, de trabajar, de avanzar, de multiplicar. Y lo estamos logrando en el nombre del Señor. Fomentar el compromiso, ese es el 2. Número 3, promover la unidad. Hay que promover la unidad. Si a usted le llega a alguien con un espíritu negativo, ayúdalo a cambiar, a transformar, a fomentar la unidad. Que no me hablan, que no me saludan, eso hay que dejarlo atrás, eso hay que dejarlo en el olvido. Esos argumentos hay que dejarlo. Vamos a sanar, vamos a curarnos, vamos a sanarnos espiritualmente y vamos
a provocar, a promover la unidad. La iglesia debe esforzarse por resolver los conflictos, construir relaciones saludables basadas en el amor y el respeto mutuo. A mí me gusta mucho esto, respeto mutuo. Si usted me respeta, todo va a ser diferente. Déjeme decirle, yo como cristiano, como hijo de Dios, como pastor, nunca voy a faltarle a usted el respeto. Pero si usted me respeta, nos conseguimos dos fuerzas poderosas para fomentar el cambio, para avanzar en el nombre del Señor. Número 4, abrazar el cambio. Necesitamos abrazar los cambios. Déjeme decirle, cuando hablo de abrazar los cambios, me refiero a lo positivo. No vamos a cambiar para mal. No vamos a cambiar la doctrina, eso no se toca. No vamos a cambiar nuestras normas, no, eso no se cambia. Pero vamos a abrazar los cambios de progreso, de actualización. Puede imaginarse un líder que no use el celular, que no use una tabla, que no use una computadora, que no use un internet, que no use las redes. ¿Te puede imaginarse? Pues decimos, sin ofender, obsoleto, se quedó atrás. Pero nosotros tenemos que abrazar los cambios, ir a la par con los cambios que el mundo está trayendo, la ciencia está trayendo. Y vamos a agarrar eso para bien en el nombre del Señor. Número 5, provocar esos cambios, buscar a Dios en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que la iglesia debe depender del Espíritu Santo para obtener la dirección, los pasos a seguir, para obtener sabiduría, poder para superar el estancamiento y la frustración. ¿Quién más? El Espíritu Santo de Dios, a través de la oración, a través de la revelación de la palabra del Señor, salimos del estancamiento y la frustración. Tengo algunos versículos que quiero compartir con ustedes rápidamente, ya que el tiempo avanza, ¿ok? El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Palabra del Señor, ¿ok? Eso es Hechos 2:42. Otra lectura que quiero compartir con ustedes, el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, expresándome a lo que sigue adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y Apocalipsis 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras. Ay, ay, ay. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ay, ay, ay. Ruega por él. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué duro, ¿no? Ruda esta palabra. Pero fíjese la enseñanza que nos transmite. Así que para ir cerrando ya este podcast que nos habla hoy de romper con el estancamiento y la frustración, basado en los dos versículos de Marcos 16, 15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La gloria, Ageo 2, 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cerrando ya, puedo decirle, sí se puede salir del estancamiento y de la frustración. Sí se puede.
Amado hermano, amado amigo, iglesia del Señor, pastor, sí se puede salir. Si podemos renovar la visión de un crecimiento, de un avance en la iglesia, de innovarnos, si se puede. Podemos declarar la victoria, que la iglesia puede salir de la frustración, del conformismo, ya que el estancamiento y la frustración no tienen que ser parte de la iglesia o el destino final de la iglesia. No, la frustración y el estancamiento se va y vamos a la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el Señor dice: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y el fruto permanezca para siempre. Hoy podemos decirle al estancamiento y la frustración: fuera en el nombre del Señor. Somos en el Señor más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde acá me gustaría orar por usted, amado hermano, usted que está escuchando, viéndome. Yo quiero orar por usted para que venga una revelación y se vaya la frustración, se vaya el estancamiento. Déjeme decirle antes de orar, si necesita hablar conmigo acerca de este tema, estamos abiertos. Espero tu llamada, espero tu contacto, y déjeme decirle, mi pasión es ayudar a que la gente salga de la frustración y del estancamiento. Oremos. Dios, te damos gracias, porque tú eres nuestro amparo y tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestro pronto auxilio. Gracias porque tú te has revelado a nosotros. Te pido por cada persona que hoy está en sintonía a través de la red, a través de la hora pastoral. Yo pido, Señor, que este podcast llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. Hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús. Declaro victoria. Muchas gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Abrazos, bendiciones. Saludos.